Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la tercera videoconferencia jurídica del curso Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad, que forma parte del programa de formación continua en garantías penitenciarias, el cual está dirigido a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de la Fiscalía y defensores públicos exclusivamente. En esta tarde contamos con la participación del doctor Ítalo Jackson Probaque, la licenciada Estefanía Baños y la psicóloga clínica Karina Pavón, gracias a la valiosa colaboración y cooperación de la Dirección Nacional de Primer Nivel en Atención en Salud del Ministerio de Salud Pública, a quien agradecemos haber aceptado la invitación de la Escuela de la Función Judicial para participar en el presente evento. Antes de iniciar, me permito señalar las siguientes recomendaciones. Por favor, cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, no utilizar sobrenombres ni alias. A fin de poder registrar su asistencia, en el chat del Zoom pueden ya encontrar el link de registro de asistencias, medio único por el cual se puede tomar su asistencia en el presente evento. No es necesario que escriban sus nombres en el chat del Zoom, únicamente deben ingresar al link de registro de asistencias que está allí copiado y registrar sus datos en el citado link. También les requerimos, por favor, mantener encendidas sus cámaras. Esto se considerará para la entrega de los certificados. Les recomendamos también colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener una mejor señal y evitar el uso de otras plataformas tecnológicas que puedan afectar la velocidad de su internet. También les comentamos que los micrófonos se encuentran silenciados a fin de evitar interferencias durante la exposición de los doctores ponentes. Por favor, si ustedes tienen alguna pregunta técnica y académica relacionada con las charlas que se van a dictar el día de hoy, pueden plantearla por escrito en el chat del Zoom y al finalizar antes de finalizar el evento, se dará lectura a las preguntas escritas que puedan plantear. Vuelvo en este instante a copiar el chat, el link de registro de asistencia para las personas que acaban de ingresar. Ya está indicado nuevamente el link de registro de asistencias, donde por favor ustedes deben ingresar y registrar su asistencia. Continuamos entonces. Voy a presentar a los doctores que se encuentran con nosotros. Está con nosotros la psicóloga clínica Karina Mercedes Pavón Báez, quien es psicóloga clínica por la Universidad Central del Ecuador. Anteriormente desempeñó el cargo de coordinadora de promoción social en el GAT municipal de Otavalo, coordinadora y psicóloga clínica del Centro de Adolescentes Infractores de la ciudad de Ibarra. También trabajó en la Secretaría Técnica de Discapacidades. Además, en el proyecto Ronda 9 VIH, fue consejera también de adolescentes en temas de salud sexual y reproductiva del MIES y consultora local de UNICEF. Actualmente trabaja como coordinadora de seguimiento y control de la Dirección Nacional de Primer Nivel del Ministerio de Salud Pública. También está con nosotros la licenciada Estefanía Natalí Baños Morejón, quien es licenciada en Ciencias de la Salud, Laboratorio Clínico e Histopatológico de la Universidad Nacional de Chimborazo, cuenta con una maestría en Salud Pública. Anteriormente trabajó en la Cruz Roja Ecuatoriana en la Junta Provincial de Chimborazo, también en el Patronato Provincial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Chimborazo y en el Ministerio de Salud Pública, Centro de Salud Tipo C. Actualmente trabaja en la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud del Ministerio de Salud Pública. Y también tenemos al doctor Ítalo Jackson Probaque, quien es médico general y actualmente ocupa el cargo de administrador técnico de la Unidad Operativa del Centro de Privación de Libertad, Guayas 1. A continuación, le damos la palabra y la bienvenida a la licenciada Estefanía Natalí Baños Morejón. Tiene la palabra, doctora Baños. Bienvenida. Mi querida Steffi, voy a empezar yo. No hay problema. Voy a compartir. ¿Puedo compartir pantallas ya? Sí, efectivamente, doctora. Bienvenida. Ya tiene usted la opción de compartir pantalla. Gracias. Muchísimas gracias, Steffi, y muchas gracias a todos por darse cita y también por la atención que nos van a prestar. Es sumamente importante que ustedes conozcan cómo se desarrolla la provisión de servicios de salud al interior de un centro de privación de libertad. Permítanme, voy a compartir la pantalla nada más para empezar. Cualquier pregunta, como dijo Estefanía, estaremos gustosos de poder solventarla al final de la exposición. Ya,
vamos a empezar. En primer lugar, es importante que ustedes sepan cómo se ejecuta la provisión de servicios de salud fuera de un centro de privación de libertad. Si es que nosotros podemos entender más o menos este contexto, va a ser mucho más fácil después de entender también cómo todos estos principios aterrizan en el modelo de gestión penitenciario que tenemos, que es elaborado con el MSP y en conjunto con SNAI. Entonces, bueno, nosotros tenemos unos niveles de atención en el Ministerio de Salud Pública. El primer nivel de atención es el que conocemos comúnmente como los centros de salud, los puestos de salud. Tenemos puestos de salud que son itinerantes, que están generalmente en zonas de difícil acceso. Itinerante significa que el personal ahí no está de manera permanente, sino más bien en días específicos previamente acordados con la comunidad. Esto se debe a que la producción es muy baja, a que tal vez la población es muy pequeña y como que no amerita una atención de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, por ejemplo. Este es el primer nivel de atención. El segundo y tercer nivel de atención es el de los hospitales, y que comúnmente conocemos como hospitales. Antes teníamos un cuarto nivel de atención, ese por cuestiones operativas ya no está, se ha fusionado con el tercero. Entonces, todo lo que sea segundo y tercer nivel es nivel hospitalario. Como ustedes saben, todas las personas para ingresar al sistema de salud por la consulta externa deben ingresar primero por el primer nivel de atención. O sea, tienen que ingresar por el centro de salud, tienen que coger cita, fuera por el 171, puede ser por demanda espontánea, pueden ir también por algún tipo de urgencia, pero entran por el primer nivel, se hace la referencia al segundo y tercer nivel de atención. El equipo de atención integral en salud es el que da la atención en los centros de salud. ¿Qué es el equipo de atención integral? Es el conjunto de profesionales que está formado por un médico, enfermera y TAPS, fuera del CPN. A este equipo se amplía el psicólogo, el odontólogo y la obstetra también. Este equipo de profesionales es el que da todo tipo de atención, desde prevención de la enfermedad, promoción de la salud, curación de la enfermedad, los cuidados paliativos, todo es dado por el mismo equipo, que es este equipo de atención integral en salud, que ustedes en algunos documentos lo van a encontrar también como EAIS. En el primer nivel de atención en salud se resuelve el 80% de los problemas de salud de la comunidad. Entonces, en realidad, muy pocos problemas de salud van a tener o van a meritar una referencia hospitalaria. El equipo de atención integral en salud en un centro de salud tiene varias modalidades de atención. La primera es dentro del centro de salud. Esta atención se llama intramural. Es cuando el paciente va al consultorio del médico. Pero también el equipo integral de salud sale a la comunidad y a estas actividades en la comunidad, en el domicilio del paciente, la llamamos extramural. En el modelo de atención integral en salud que rige los principios del Ministerio de Salud Pública, la atención en centros de privación de libertad está catalogada como una atención extramural, porque el equipo sale, obviamente. En realidad, muy pocos problemas de salud se hacen en el nivel hospitalario, que era el pedacito que teníamos por aquí. Muy bien, aterrizando a la provisión de servicios dentro de un CPL. En el año 2014, el entonces Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos y el MSP firmaron un acuerdo interinstitucional en el cual todas las competencias de salud pasaban al MSP. Sin embargo, aunque el MSP sea como el que lidera este eje de salud, lamentablemente no todo depende del Ministerio de Salud. Existen otros actores, principalmente el SNAI. Entonces, cada actor tiene unas competencias. Como ustedes saben, el COTAD le da competencias de servicios básicos a los GAS municipales, también está la academia como parte del Sistema Nacional de Salud, pero específicamente en este acuerdo se contemplaron las responsabilidades de el Ministerio de Justicia, que ahora es SNAI, y el Ministerio de Salud Pública. Entonces, al Ministerio de Salud Pública le compete, por supuesto, dar la atención en salud, hacer un diagnóstico, un tratamiento, hacer actividades de promoción de la salud, de prevención de la enfermedad, a través del talento humano que designa el Ministerio de Salud Pública. Y también, en cuanto a los determinantes, nosotros tenemos la potestad y la responsabilidad de verificar las condiciones sanitarias de los CPLs para alertar al SNAI.
Ustedes saben que el asunto de los determinantes de salud es súper complejo, sobre todo en CPLs. Si nosotros no tenemos buena calidad del agua, si no existe una alimentación adecuada, si existen ambientes húmedos, hacinamiento, violencia, consumo de sustancias, abuso sexual y demás, es imposible o es utópico, digámoslo así, tener buenas condiciones de salud en la población. Nosotros podemos brindar atención en salud, pero las condiciones de salud per se de la población privada de libertad no van a cambiar. Y aquí entra el SNAI. El SNAI es el encargado de brindar primero la infraestructura donde nuestros equipos van a atender. Muchas veces nos han llegado peticiones del Consejo de la Judicatura que dicen que ha hecho el MSP para adecuar estos espacios, pues el MSP lamentablemente no tiene la competencia y no podría asignar los recursos para poder adecuar los espacios. SNAI es el encargado de brindarnos los espacios. Al final se van a hacer todas las preguntas, más bien si las anotan para que no se les olvide. De igual manera, el asunto de los servicios básicos es responsabilidad de SNAI coordinar con los GAT municipales, con los GAT provinciales, de ser necesario, para que la dotación de servicios básicos sea permanente y, en primer lugar, exista esta dotación de servicios y sea permanente, principalmente el del agua potable. La alimentación, como ustedes saben, existe un servicio de catering a través de la empresa La Factoría que asigna entrega los alimentos a la población privada de libertad. En cuanto a la alimentación, nosotros sí tenemos parte, nosotros prescribimos dietas de los grupos que tienen necesidades específicas de salud. El equipo de profesionales prescribe la dieta, la entrega al representante del CPL y el SNAI tiene que hacer la coordinación con la factoría para que las dietas efectivamente sean elaboradas y sean entregadas. Entonces, las competencias del Ministerio de Salud están hasta prescribir la dieta y ponerla en conocimiento del SNAI. Una responsabilidad súper importante del SNAI es la seguridad que se le da a los equipos de profesionales y también la seguridad que se les da a los PPLs para movilizarlos desde sus celdas y pabellones al centro de salud y desde el CPL a los establecimientos de mayor capacidad resolutiva, que en este caso serían los hospitales y algún centro de salud con mayor capacidad como un B o un C. Es fundamental aquí, bueno, después les voy a explicar el asunto de los procesos. El SNAI también brinda los equipos tecnológicos, la comunicación externa, ustedes como saben no hay celulares, entonces en el caso de una emergencia los profesionales de salud deben contar con medios de comunicación al exterior, sobre todo las consolas del DQ911. En realidad no es que se disponga, pero esta es una responsabilidad que está. El SNAI tiene la competencia de proporcionar las listas de personas que se van a atender en el centro de salud. Existen muchas medidas judiciales que dicen o llaman la atención al Ministerio de Salud porque a A, B o C, PPL nunca se le ha llevado al centro de salud. Pues esta es la ocasión perfecta para avisarles a ustedes que nosotros no conocemos la lista de ingresos, no conocemos la lista de egresos a un CPL. Se ha trabajado con el SNAI para que ellos nos puedan facilitar la lista de ingresos de forma periódica para asignarles un turno para la primera valoración de salud. Lamentablemente, si nosotros no contamos con esta lista, no podemos conocer quién no ha recibido una valoración. De la misma manera, SNAI es el encargado de hacer el reconocimiento de las necesidades de salud. En celdas y pabellones, elaborar los listados de quién necesita atención en salud, nos da a nosotros en el centro de salud y nosotros asignamos las fechas de las atenciones. Nosotros no hacemos el reconocimiento de necesidades en celdas y pabellones, no entramos a verificar quién necesita salir o quién no necesita salir al centro de salud. Y finalmente está el asunto de los planes de emergencia y protocolos que hoy en la actualidad creo que son muy importantes. Eso se lo tiene que hacer liderado por SNAI en conjunto con nosotros. Vamos a ver. Ya, bueno, después de haber suscrito el acuerdo interministerial que nos daba las competencias de cada entidad, entre las dos, entre el Ministerio de Justicia, ahora SNAI, y nosotros se elaboró el modelo de gestión operativo de atención en salud en contextos de privación de libertad. Este modelo es el que regula toda nuestra atención. Todo lo que yo les estoy diciendo ha sido consensuado con el SNAI. Y en este modelo ustedes van a poder encontrar primero una cartera de servicios. ¿Cómo se establece la cartera de servicios? Bueno, primero hablemos de la tipología.
Actualmente los centros de salud en centros de privación de libertad tienen una tipología específica para ellos. Se llaman centros de salud en centros de privación de libertad. No son ni puestos de salud, no son B, no son A, ni son C. Son centros de salud en centros de privación de libertad. Esto a nosotros nos da la facilidad de poder adaptar la cartera de acuerdo a las necesidades de la población privada de libertad. Y la cartera de servicios se establece en base al perfil epidemiológico. El perfil epidemiológico es el listado de las enfermedades más recurrentes dentro de un CPL. También se da en base al acceso a las redes de servicios. Por ejemplo, si yo necesito, me voy a inventar, el servicio de obstetricia, pero primero a mí no tengo el espacio físico porque para implementar una cartera yo primero debo tener un consultorio. Yo no puedo implementar y mandar 3 médicos si es que a mí me dan un consultorio, donde voy a hacer que atienda el otro médico. Entonces, por ejemplo, en obstetricia, si yo no tengo dónde implementar, y a 5 minutos está el Centro de Salud Santa Marta, o el Centro de Salud del Guasmo, o el Hospital del Guasmo, además, con el servicio de obstetricia, entonces eso yo lo tengo que considerar para ver si yo implemento el servicio de obstetricia en este CPL. Otra cosa que está en el modelo de atención es la relación interinstitucional. Esto se le puso porque hay cuestiones operativas, como por ejemplo, una brigada médica, una brigada de vacunación, ahorita, por ejemplo, mismo el establecimiento de planes de contingencia en situaciones de crisis. Todas esas cuestiones se lo puede abordar a nivel de operativo. El MSP tiene una administración desconcentrada, entonces el personal del distrito de salud tranquilamente puede coordinar con el SNAI, en este caso con el director del CPL o el coordinador del CAI, para que se hagan estas brigadas. Entonces, en el modelo están cosas que se pueden tratar a nivel operativo o que tienen que ir escalando. La normativa generalmente sí va desde el nivel central y obviamente el seguimiento. Hay cosas que por A o B cosas se han coordinado desde el nivel central, pero es porque no se ha respetado esta norma de relacionamiento, que en realidad está hecha para que los procesos sean mucho más ágiles. Otra cosa que está presente en el modelo son los flujos de atención. Existen flujos de atención, por ejemplo, para emergencias. ¿Qué se va a hacer en una emergencia cuando esté el personal de salud? ¿Quién llama al ECU? ¿Qué se hace cuando no esté el profesional de salud? Porque tampoco nosotros en los CPLs tenemos en todos una atención de 24 horas. Eso es solo para los centros que tienen miles de PPLs. Entonces, cuando el equipo de salud no esté en el CPL, ¿qué se hace? Existe un flujo. ¿Quién va a hacer la llamada? ¿Quién va a recibir a la ambulancia? Si la ambulancia dice que amerita una atención del segundo nivel, ¿quién es el que da la autorización para que el PPL salga? Eso está determinado. Está determinado también cómo se va a hacer una referencia, quién valida esta referencia, cómo se atienden los grupos de atención prioritaria, cómo se captan los nuevos PPL. Como cada componente tiene su flujo aquí en el modelo. Espero que tal vez lo puedan revisar. Ahorita está disponible, pero está en proceso de actualización. Entonces, más bien, les compartiríamos también cuando esté actualizado, si ustedes gustan. En el modelo está también el asunto de las prestaciones por ciclo de vida. Hay una cosa súper importante que tienen ustedes que saber. Bueno, me imagino que ya la saben, pero es que la normativa internacional lo que establece es que la provisión de servicios tiene que ser en la medida de las posibilidades la misma dentro de un CPL que fuera de él. Entonces, no es que nosotros tenemos una guía de práctica clínica para hipertensión de personas privadas de libertad, por ejemplo, una guía de práctica clínica para diabetes en CPL, no. Las mismas normas, las mismas guías de práctica clínica para la población general se aplican para los PPLs también. Entonces, las prestaciones de ciclo de vida, aquí lo que el modelo establece es ríjase a tal norma, ríjase a tal cosa. Lo que se hace en el modelo es adaptar y ver, por ejemplo, no puedo entregar la medicación a medida, o sea, como en la población normal, ahí entra el INAI. No puedo yo sacarle a la gente cuando yo quiero, pues ahí entra una adaptación de acuerdo al contexto. El contexto es el que se adapta, pero la normativa técnica de salud no se adapta. La prestación es la misma. Las estrategias y programas tienen los mismos principios, los mismos medicamentos, los mismos mecanismos. Y la promoción de salud igual. En la promoción de salud toma bastante fuerza el asunto de los determinantes, como les dije. Ahí el Ministerio de Salud es prácticamente un asesor al SNAI. Le hace ver qué se debe
mejorar, qué se puede mejorar, sobre todo en determinantes y obviamente en las actividades de promoción que les va a compartir el doctor Ítalo con más profundidad. También se hacen a nivel grupal. Como les había mencionado, la cartera de servicios de un centro se establece en base al perfil epidemiológico y la red de servicios. Actualmente, la cartera de servicios de un CPL, de un centro de salud en CPL, está compuesta por el servicio de medicina general, medicina familiar, psicología, odontología, enfermería, obstetricia en los centros femeninos y nutrición de manera itinerante. Se suma también psiquiatría igual de manera itinerante. Como aquí ustedes podrán ver, hay servicios que hay centros de salud en los que tenemos esta cartera de manera permanente, de manera itinerante, por varias cosas. Hay veces que la población es muy poca, tenemos población desde 40 ppl, tenemos población de 500 ppl. La producción es demasiado baja como para tener a los equipos de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. O también no existe lugar. Por ejemplo, yo tengo un consultorio dentro del CPL. Entonces, el lunes me atiende el médico, el martes me atiende el obstetra, el miércoles el médico, el jueves el odontólogo y el viernes el médico familiar. O en la mañana me atiende el uno, en la tarde me atiende el otro, porque la verdad no tengo dónde atender. Ustedes saben que los espacios de salud deben cumplir garantías de calidad. Y bueno, aunque no prácticamente ninguno cumple, por lo menos con lo poco que hay, nos acomodamos, pero a veces es un solo espacio. Entonces nosotros no podríamos hacer como una cartera permanente y muchísimo más grande si no tenemos infraestructura. En los CPLs con más de 2,000 personas existe un servicio de emergencias 365 días, 24 horas, en los que son muy grandes. En eso sí tenemos, porque la producción amerita, porque la población es mucha, pero en los centros más pequeños la atención puede ser itinerante o puede ser de lunes a viernes de 8 a 5. Ustedes se preguntarán, pero Dios mío, el fin de semana es donde más se enferman. ¿Y cómo le sacan? Y es que está desprovisto el servicio de salud. Pues no está desprovisto el servicio de salud. Porque el Ministerio de Salud Pública atiende a través de sus centros de salud, como aquí vemos escenarios de atención. Atendemos a través del centro de salud. Atendemos a través de los establecimientos de segundo y tercer nivel por referencia. Atendemos cuando no hay centro de salud por la atención prehospitalaria y unidades móviles que básicamente tienen que estar coordinadas por el ECU. Y cuando tenemos atención en crisis como esta que se ve en Santo Domingo, como está en Turi y demás, nosotros tenemos que salir de nuestro centro de salud, pero establecemos puntos de contingencia que vendrían a ser las famosas carpas. No hay más espacios, desearíamos que sean mejor adecuados, pero pues ahí sí nos toca a nosotros como salud acomodarnos de los que nos dan, que generalmente son carpas. Como ya les expliqué, el equipo de atención está conformado por estos profesionales que son médicos, psicólogo, enfermero, odontólogo, médico familiar, nutricionista y obstetra, y según el modelo de atención en salud que rige la atención en todo el Ecuador, se asigna un equipo por cada 4,000 personas a nivel rural, a nivel urbano, ya se me fue, o 1,500 a nivel rural. Entonces, lo que hemos cogido aquí para los CPLs es la cantidad más bondadosa, porque sabemos los problemas de salud que existen, y se ha asignado un equipo por cada 1,500 CPLs. Entonces, nosotros no les vamos a mentir, en un CPL de 600 personas, nosotros no podemos tener 2, 3 equipos. Primero, porque nuestro talento humano es escaso, porque ustedes saben que los recursos del Estado son escasos y hay que utilizarlos de una manera eficiente. Entonces, están determinados uno por cada 1,500 PPLs. Eso, hasta mi parte. Al final les solventaremos cualquier pregunta y le doy la palabra a Esther. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Karina. Continuamos entonces con la doctora, con la licenciada Estefanía Natalí Baños Morejón. Bienvenida, licenciada. Tiene la palabra. Les recuerdo a los participantes que el link de registro de asistencia está copiado en la sección del chat de este Zoom. Y también les recordamos que si tienen alguna pregunta académica en relación a los temas que se están tratando, por favor pueden plantearla
por escrito en el chat del Zoom. Adelante, doctora Estefanía. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi querida, me poniendo la diapositiva de la siguiente de infraestructura. Es que no tengo. Buenas tardes. Continuando con la exposición, el tema de la infraestructura sanitaria. La infraestructura es otorgada desde el SNAI. Los centros de salud en centros penitenciarios se encuentran al momento ubicados dentro de los pabellones. La mayoría de establecimientos fueron construidos antes del 2014, cuando las competencias sean pasadas al Ministerio de Salud Pública, lo cual no es lo óptimo, ya que ponen en riesgo la seguridad de los profesionales de la salud. Entonces, de este modo, nosotros como Ministerio de Salud Pública, en un trabajo conjunto en los lineamientos para atención a personas privadas de libertad, ya hemos articulado para que estos establecimientos deban situarse en lugares que cuenten con la seguridad necesaria fuera de espacios de residencia de PPLs. Bueno, les pongo en conocimiento que la mayor parte de establecimientos carcelarios tienen los centros de salud en centros penitenciarios dentro de los pabellones, lo cual ha puesto en riesgo la integridad de nuestros profesionales. La mayor parte de amotinamientos que han sucedido, algunos de nuestros profesionales han quedado atrapados adentro de los centros penitenciarios debido a que no existen unas rutas de escape para que ellos puedan evacuar de manera rápida. En cuanto al equipamiento, el equipamiento es definido de acuerdo a la cartera de servicios del Ministerio de Salud Pública y es otorgado por parte del Ministerio de Salud Pública. Contextualización en el primer nivel de atención en salud. Para la atención en el primer nivel de atención en salud, los guías penitenciarios o personal del SNAI, que son los coordinadores de salud, o pueden ser trabajadoras o trabajadores sociales, son los encargados de emitir el listado de personas privadas de libertad de ingresos nuevos, como también de necesidades de salud, y en base a las necesidades de salud identificadas por los profesionales de salud del Ministerio de Salud Pública, para que en el establecimiento de salud del centro penitenciario se agende la cita para la persona privada de libertad. Una vez que esta persona privada de libertad es evaluada por los médicos, ellos evalúan la pertinencia de una referencia hasta un segundo o tercer nivel según la necesidad de la persona privada de libertad. Al no haber otra necesidad de salud que requiera referencia a un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, la persona privada de libertad recibe la atención médica, la medicación y regresa a la celda. Al haber la necesidad de una referencia, se tramita la referencia hacia un segundo o tercer nivel, donde esta es agendada a través del Ministerio de Salud Pública en el distrito hacia el establecimiento de segundo o tercer nivel. Una vez asignada la cita para la persona privada de libertad, el SNAI es el encargado de brindar la seguridad y el vehículo para transporte de esta persona a la cita programada. Hay que tomar en cuenta que en muchas ocasiones el SNAI no dispone de la seguridad o del vehículo para traslado de la persona privada de libertad, ocasionando que se pierda esta cita agendada en los hospitales. Esto ocasiona que se pierda la cita para la persona privada de libertad, tanto como la cita para una persona no privada de libertad. Doctora Estefanía, bueno, lamentablemente oímos un poco de bulla. Entiendo que es porque están en un lugar abierto y se escucha, bueno, el personal que se encuentra allí. Tratemos de rogarles que puedan hacer un poquito más de silencio para que le volvamos a escuchar a usted. Gracias. Sí, claro. Mil disculpas. Bueno, en este momento les explicaba el tema de las referencias, que también depende mucho del SNAI.
en cuanto a la seguridad y a la disponibilidad del transporte para que no se pierdan estas citas. Lo que comúnmente ocurre es que el SNAI no disponga ese día del transporte o de igual manera no disponga de la seguridad para el traslado de la persona privada de libertad. De esta manera se han perdido muchas citas con especialidad de las personas privadas de libertad. Ya. La atención prehospitalaria. La atención prehospitalaria se realiza mediante el transporte primario, que es en cuanto a la gestión de emergencias. Asimismo, como ya les había manifestado mi compañera, las emergencias se gestionan en horarios fuera de atención de los profesionales de la salud, pueden ser feriados, fines de semana. El SNAI es el encargado de tomar contacto con el ECU 911 para que se realice la valoración y referencia de acuerdo a la necesidad de salud de la persona privada de libertad. De la misma forma, el transporte secundario, gestión de transporte entre establecimientos de salud, es cuando una persona privada de libertad en un establecimiento de salud de menor capacidad resolutiva necesita una referencia hacia un hospital de segundo o tercer nivel y se realiza de la misma forma contando con la seguridad debida por parte del SNAI y se traslada en un transporte secundario perteneciente al Ministerio de Salud Pública. La atención hospitalaria. La atención hospitalaria ambulatoria puede ser itinerante de acuerdo a necesidad justificada técnicamente. Esto quiere decir que cuando tenemos personas privadas de libertad, que ya es un número elevado que requiere de la atención de un especialista, de acuerdo a esta justificación, podemos establecer la atención del especialista desde un nivel de mayor capacidad resolutiva para que asista al centro de salud en centro penitenciario para brindar la atención a las personas privadas de libertad. O de igual manera, cuando existe necesidades de atención clínica quirúrgica, se realizan campañas dentro del centro penitenciario para dar solución cuando hay un número elevado de personas con estas necesidades. La hospitalización. La hospitalización se realiza de acuerdo a disponibilidad de camas hospitalarias y se necesita la disponibilidad permanente de agentes de seguridad penitenciaria. Aquí es muy importante abordar este tema debido a que hay muchas disposiciones de traslado de personas privadas de libertad hacia hospitales sin que ellos hayan pasado por un primer nivel de atención en salud, hayan sido evaluados y mediante la valoración el médico revise la pertinencia de realizar una referencia o no. Estas personas privadas de libertad están ocupando cuartos de hospital que tienen más de una cama para hospitalización, lo cual está bloqueando el acceso a personas no privadas de libertad y está dando la exclusividad a la persona privada de libertad únicamente por el tiempo que se le disponga encontrarse ahí. Entonces, siempre debe haber una necesidad, una evaluación desde el primer nivel de atención en salud para que esta referencia sea realizada. Las emergencias atenderá a pacientes referidos desde atención prehospitalaria. Esto es lo mismo que ya les hemos mencionado. Las referencias que se realizan en transporte primario, que se dan en momentos de fines de semana, feriados, donde nuestros profesionales no se encuentran, o en el caso de amotinamientos como los que han venido sucediendo últimamente. Guarde el texto. A continuación le cedo la palabra a Karina para que aborde el último tema de salud mental. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a salud mental, nosotros tenemos la atención ambulatoria, que vendría a ser la consulta externa. En esta el psicólogo realiza el asunto del diagnóstico, prevención, tratamiento. Y como que la más compleja o la más recurrente es la del consumo de sustancias. Hay la atención ambulatoria y la atención ambulatoria intensiva. Si es que ya se ve que el PPL es candidato a un ambulatorio intensivo, o sea, a una atención como de residencia, podría decirse, en un pabellón aislado donde va a desintoxicarse, a tratarse su consumo, esto se evalúa en el ambulatorio para que pase al ambulatorio intensivo. Son 6 meses de tratamiento
Nosotros teníamos implementado este servicio ambulatorio intensivo en varios CPLs, me parece que unos 3, 4 a nivel nacional, porque necesita de todo un pabellón, es una infraestructura muy generosa la que necesitamos, y también bastante talento humano. Lamentablemente, por estos hechos suscitados desde el año 2021, hemos perdido estos pabellones y se está analizando con el SNAI la posibilidad de que que nos devuelvan estos espacios para poder implementar nuevamente los servicios ambulatorios intensivos, pero son las medidas que tenemos como para el tratamiento de consumo de sustancias y de trastornos mentales graves. Ahora le voy a dar la palabra a nuestro doctor Italo Pro, que es un médico operativo. Él con más experiencia nos va a contar cómo es la atención en sí dentro de un centro de privación de libertad. Bienvenido, doctor. Gracias, doctora Karina, y gracias a la licenciada Estefanía Baños. Le escuchamos, doctor Ítalo, bienvenido. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los presentes. Voy a compartir pantalla para mostrar parte de las diapositivas. Ya estamos viendo su pantalla, doctor. Muy bien. Como todos sabemos, dentro de un centro de privación de libertad, el poder brindar el servicio de la salud no es lo mismo que en una unidad externa, aunque los protocolos y los lineamientos sean iguales para todos los pacientes o todos los usuarios, el sistema no es el mismo, de los cuales tenemos para todos estos pacientes las prestaciones por ciclo de vida. La información de la que se saca todo esto, o los lineamientos de donde obtenemos todas las indicaciones, es del MAIS, del Manual de Atención Integral de Salud, y aparte de la Ley Orgánica de Salud, que también es la que nos rige en este sistema. Tenemos que en la prestación de servicio van a haber 4 ejes fundamentales para todas las atenciones, ya sean niños, adolescentes, adultos o adultos mayores, que es la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación. Esto está enmarcado, como les había comentado, dentro del MAIS, dentro del Plan del Buen Vivir, el Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley Orgánica de Salud, que en su artículo número 10 indica que quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y de calidad que incluyen las acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Para poder indicar o saber cuál es cada una de ellas, promoción de salud se enmarca en toda la actividad que brinde información a los usuarios, que en este caso son las personas privadas de libertad, para el conocimiento de las patologías y se dé una prevención en ellas. Es decir, en la promoción de salud se enmarca todas son las charlas, sensibilizaciones o socializaciones a los privados de libertad acerca de las diversas patologías que se pueden ocasionar o que se pueden adquirir en un centro de privación de libertad. Las más frecuentes son tuberculosis pulmonar, las afecciones dérmicas, que por el hecho del hacinamiento que ya conocemos, por la deficiencia en la infraestructura, esas situaciones provocan que esas patologías proliferen aún con mayor frecuencia que en las unidades externas. Eso se refiere al tema de promoción. De acuerdo a... Continuamos con el tema de la prevención. La prevención es todas las acciones básicas que se puedan realizar en ámbito colectivo o individual, como el saneamiento ambiental, vacunación o tamizajes que ayuden a detectar prontamente una patología, evitando así cualquier tipo de complicación, cualquier tipo de secuela que genere un mayor gasto a nivel de salud, una menor calidad de vida, etc. Se ha clasificado dentro tres grupos de enfermedades, de la de alta prioridad, mediana prioridad y de baja prioridad. ¿Cuál es la importancia de la prevención? Se indica que dentro del grupo de alta prioridad hay 18 enfermedades en las cuales al intervenir en la prevención se puede evitar el 41.5% de las muertes más frecuentes dentro de nuestro país. Es por eso que, aunque suene algo ligero, promoción y prevención es un pilar fundamental porque es mucho más eficiente el prevenir que el curar. Nos dirigimos al tercer pilar, que es la recuperación. La recuperación son todas las acciones que se encuentran enmarcadas en el sistema de salud que se encaminen a la curación o recuperación del bienestar
de la persona privada de libertad, ya sea el tratamiento por medicamentos, el tratamiento por situaciones quirúrgicas que nos den la recuperación completa de la salud del privado de libertad. Y la rehabilitación son todas las actividades que fomenten la rehabilitación o la recuperación de alguna función, ya sea perdida o alguna discapacidad que se genere por alguna enfermedad o alguna patología. Eso es con respecto a las prestaciones por ciclo de vida. Tenemos que en los centros de privaciones de libertad encontramos usuarios, de los cuales son mujeres gestantes, neonatos, niños de 0 a 3 años, adolescentes, adultos y adultos mayores. Los adolescentes los encontramos en el CAI. Cada uno de ellos tienen un tipo fundamental o un tipo particular de atención. Aquellas mujeres gestantes, la atención se le da por el área obstetricia, como dijeron ya las compañeras. La cartera de servicio que se encuentra en cada unidad de salud es de acuerdo a la perfil epidemiológico. Es decir, en el CPL femenino dentro del complejo penitenciario Guayas se va a encontrar el servicio de obstetricia que se le brinda a las mujeres gestantes, en lo cual se necesita se necesita que tengan estas mujeres mínimo 5 atenciones de obstetricia para tener un buen control de las mujeres gestantes y evitar cualquier tipo de complicación al momento del parto. ¿Qué es lo que sucede cuando aquella mujer está pronto a dar su fecha de parto? Es lo mismo que en una unidad externa. Se deriva a ginecología para que haga los últimos controles y para que separe su cita de acuerdo a una cita programada para que aquella mujer pueda dar a luz a su hijo. Los niños que se encuentran posterior a este parto se encuentran dentro del centro de privación de libertad hasta los 3 años. Hay que recalcar que estos niños no se encuentran privados de su libertad. Estos niños se encuentran en ese lugar por el apego a la madre y para garantizar lo que el Ministerio de Salud siempre socializa, siempre sensibiliza, que son la lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida. Por esa razón, estos niños se encuentran dentro de su madre. A partir de los 3 años al 4.º año, se indica que se realice el desapego para que el niño pueda incursionar a su infancia, a la unidad escolar, fuera del centro de privación de libertad. Asimismo, en esos momentos se atiende por parte de psicología porque hay un periodo de duelo por la separación de madre e hijo. Los niños dentro del centro de privación de libertad se les brinda todos los servicios de salud que tenemos a disposición. Se hacen los controles de niños sanos, normalmente se lo hace una vez al mes, es decir, 12 controles al año. Se brinda la medicina, se brinda se brinda las referencias que se puedan necesitar para acceder a un servicio de especialidad como el de pediatría. Los adolescentes en los CAI que tenemos en la ciudad de Guayaquil también tienen su prestación de servicio de medicina general, psicología, dándole la medicina para poder recuperar la salud de aquellos. Tanto en adultos como adultos mayores tenemos una gran prioridad porque en ellos ahí se encuentran los pacientes hipertensos, pacientes diabéticos que están dentro de una estrategia que es la estrategia de las enfermedades crónicas no transmisibles. Ellos tienen una doble vulnerabilidad, ya que ellos son enfermedades crónicas que necesitan su tratamiento mensual ininterrumpido. ¿Qué es lo que más dificultades tenemos al tener estos hechos violentos o al tener estas reyertas dentro de los centros de privación de libertad, que se dificulta el acceso del privado de libertad a la unidad de salud para proveer de estas medicinas? Como les estaba comentando, en la unidad de salud, en el centro de salud, tenemos estrategias muy definidas, como la estrategia de VIH, la estrategia de tuberculosis, la estrategia de las enfermedades crónicas no transmisibles, salud oral, enfermedades metaxénicas y la estrategia de inmunizaciones. Hay unas estrategias fundamentales, que es la de VIH y la de tuberculosis, que en unión con la estrategia de enfermedades crónicas no transmisibles, que determina importante la administración de su medicación mensual para la estrategia de VIH. Sabemos que el Ministerio de Salud garantiza el servicio de salud para los pacientes que tienen infecciones del virus VIH
el medicamento de forma gratuita y todos los servicios de salud que se necesiten para poder restablecer la salud de estos pacientes. Lastimosamente, por las ocasiones que se han tenido, por los eventos violentos se han tenido dentro de los centros de privación de libertad, estas estrategias han tenido cierta dificultad, ya que para la estrategia de VIH necesitamos la salida del paciente y que se acerque a la unidad de salud para recibir su medicación mensual. Pero para la estrategia de tuberculosis, la gran cantidad de pacientes que tenemos dentro del complejo penitenciario Guayas no permite que todos ellos puedan salir a la unidad de salud. Nosotros, la estrategia de tuberculosis se basa en que es una administración de la medicación directamente observada. Es decir, un equipo de salud se dirige a los exteriores de los pabellones para poder suministrar la medicación a cada una de las personas privadas de libertad que padezcan de esta enfermedad. Y eso es cuando se producen las complicaciones. Por los hechos violentos suscitados, el personal de salud no tiene la garantía en la seguridad y no puede ir a dispensar esa medicación. Al no dispensar esa medicación, la enfermedad va adquiriendo sus complicaciones por la falta de medicamentos y una de ellas es la resistencia a la medicina. Es lo que en el año 2021 se dio con el aumento de los procesos judiciales por habeas corpus, ya que los pacientes no podían recibir el medicamento y es porque no se garantizaba la seguridad del personal que dispensaba esa medicación. Se realizaron varios planes, varias estrategias, los cuales nos dieron resultados, como indicaba, la población que padece tuberculosis pulmonar dentro del complejo penitenciario es mucho mayor que en una unidad operativa externa. Y por esa razón se necesitaban estrategias en las cuales ciertos PPL de diferentes pabellones no se cruzaran en el mismo camino para evitar cualquier evento violento. La estrategia de la enfermedad crónica no transmisible, como les había comentado, determina que el paciente, una vez identificado como hipertenso, como diabético, acceda a una consulta mensual como mínimo de control para que pueda recibir su medicación, tanto para su presión arterial como para su diabetes mellitus. La estrategia de salud oral se la da de acuerdo al profesional de odontología. Se hacen sus profilaxis, sus calces o sus extracciones dentarias de acuerdo a la necesidad que tenga el privado de libertad. La estrategia de enfermedades metaxénicas se realiza dentro de los periodos invernales la fumigación de todo el recinto penitenciario para evitar la transmisión ya sea del dengue, el paludismo o esas enfermedades por medio de vectores artrópodos. La estrategia de inmunizaciones, actualmente tuvimos la inmunización masiva de las personas privadas de libertad para la COVID-19. Normalmente hay un plan de inmunización para la influenza. Se lo realiza durante los primeros meses del año para prevenir la infección de influenza y la diseminación, ya que es una enfermedad respiratoria y con el hacinamiento que se tiene dentro de los centros carcelarios, eso se tiene una alta capacidad de contagio. El flujo de entrega de medicación se lo realiza dentro de la unidad operativa, dentro del centro de salud, a excepción de los medicamentos para la tuberculosis pulmonar, porque eso se realizan en los perímetros de los pabellones. Por eso es que un punto fundamental que siempre hemos tratado con el SNAI es garantizar la seguridad del equipo de salud que va a hacer la entrega o la dispensación de esta medicina, ya que nosotros debemos verificar que los pacientes la tomen. No podemos hacer la entrega de la medicina, ya que esta medicina es controlada y lastimosamente hay pacientes que no se sensibilizan al tratamiento y no lo toman. Nosotros debemos verificar que el paciente tome el tratamiento, por eso es una estrategia directamente observada para evitar, como les había dicho, la complicación de la resistencia a la medicación. Una vez que un paciente obtiene una resistencia al medicamento de tuberculosis, el costo en salud, el tiempo que necesita para recuperar el paciente su salud aumenta. Los medicamentos para VIH, el Ministerio de Salud garantiza gratuitamente la dispensación de esos medicamentos, pero asimismo, el pilar fundamental es que el paciente que padece de la enfermedad acceda a la unidad de salud para que sea entregada su medicación. Su medicación es entregada de forma mensual y en ese mismo momento se realiza el control de salud.
Los medicamentos de salud mental, antes teníamos en el Centro de Privación de Libertad Guayas 1, como lo habían comentado mis compañeras, había un servicio ambulatorio intensivo para pacientes que tenían sus conflictos, su problema en el consumo de drogas. Ahí se entregaban medicamentos de salud mental, porque había itinerancia de psiquiatría. Esos medicamentos se entregaban de forma directamente observada, porque son medicamentos que deben ser manejados de forma estricta. Para los medicamentos de las enfermedades crónicas no transmisibles se le hace el control mensual y su entrega de medicación. Medicamentos ginecostétricos y otras clases de medicamentos se lo hace también en la unidad operativa, de acuerdo a la necesidad que tenga el paciente. La promoción de salud es muy importante. ¿Por qué? Porque con esto los privados de libertad pueden prevenir o pueden tomar acciones para poder prevenir la adquisición o el contagio de enfermedades. La promoción de la salud sexual y reproductiva, nosotros tenemos en cuenta que todo privado de libertad tiene derechos y uno de esos es la salud sexual y reproductiva, y cuando el privado de libertad realiza una planeación para poder realizar una planificación en su natalidad, debemos proveer de la información necesaria para que esa gestación sea efectiva. Promoción de la alimentación y nutrición. Sabemos que los privados de libertad tienen un servicio de economato, como un pequeño comisariato. Se les indica que el aumento de carbohidratos, la buena alimentación debe ser fundamental para mantener una buena salud. Y es por eso que se realiza la promoción de la alimentación y nutrición, para que ellos no solo puedan adquirir carbohidratos o alimentos procesados o azúcares procesadas que pueden perjudicar y aumentar el riesgo de contraer enfermedades como la diabetes mellitus, enfermedades metabólicas o las dislipidemias. Promoción de la salud mental. Nosotros realizamos ese tipo de promoción y sensibilizaciones. ¿Por qué? Sabemos que después de los hechos violentos dentro de los centros de privaciones de libertad, la esfera psicológica en ellos ha quedado con secuelas, ha quedado alterada, ha quedado con patologías mentales que tal vez a su primera consulta no sean evidentes, pero que a la progresión del tiempo vayan presentando afecciones o somatizaciones o alteraciones psicológicas, que la más frecuente de ellas es la pérdida del sueño, es la ansiedad y es la depresión. Por eso que realizamos bastante promoción de la salud mental, y en el área de psicología nos enfocamos en esas esferas del privado de libertad. Promoción para una vida saludable es el conjunto de todas estas socializaciones, charlas y sensibilizaciones. Por eso se decía que la promoción de salud es un pilar fundamental dentro de las 4 actividades que todo personal de salud realiza dentro de un centro de privación de libertad o en una unidad operativa externa, que es la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Eso es todo en lo que es mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Ítalo Probaque. Comenzamos ahora con las preguntas que fueron planteadas en el chat. La primera de ellas dice, ¿existen PPLs que hacen huelga de hambre? ¿Consideran ustedes que aquello es responsabilidad del SNAI? Puede responder cualquiera de los 3 doctores. Gracias. No es responsabilidad enteramente del SNAI, debido a que existe el sistema de rehabilitación social que está conformado por varias instituciones del Estado. Adicional a ello, es importante conocer la causa de la huelga y el SNAI deberá actuar como mediador para la solución del conflicto que haya dado el inicio a las huelgas. Mil gracias, doctora. La segunda pregunta dice, hay una persona privada de libertad que está quedando ciega. La respuesta del Ministerio de Salud es que no hay cupos ni materiales para la intervención quirúrgica. ¿Cuál sería la solución en este caso específico? Bueno, hemos tenido muchos de estos casos. Desde este año que estamos actualizando el modelo de gestión operativo, nos encontramos con uno de los flujos, con uno de los nudos críticos más grandes, que eran las referencias al segundo y tercer nivel de atención. Hemos cambiado el flujo. Antes el médico prescribía, le daba la orden de referencia al SNAI, el SNAI gestionaba, llevaba el PPL y muchas veces no había una retroalimentación al centro de salud de si se cumplió esta referencia, no se cumplió. Perdimos mucha información y en realidad no había seguimiento de pacientes.
Ahora el flujo ha cambiado, las referencias están en la cancha del MSP y como a la población general, si es que nosotros no contamos con algún insumo, medicamento, dispositivo, pues tenemos que hacer la compra de servicios como lo hacemos para la población general. No les voy a mentir, tampoco es que lo podemos hacer eso en muy poco tiempo, sí hay que esperar un tiempo prudente, pero son casos que se pueden llegar a solucionar. Como les digo, estamos afinando esto porque sí ha sido un nudo crítico en el sistema de salud en cuanto a la población privada de libertad, pero existe la compra de servicios. En caso de tener estos casos focalizados de que definitivamente no se da atención, no se están gestionando por el área de gobernanza, eso sí deben hacerlos llegar a la dirección de hospital, a la coordinación zonal o a planta central del Ministerio de Salud para que se haga el seguimiento correspondiente. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta que también dice, escuchamos que cuando es privada de libertad una persona consumidora se agudiza su adicción. ¿Con tratamiento psicológico de salud mental lograría rehabilitarse de su adicción? Bueno, me voy a permitir contestar esto como psicóloga y yo creería que no solo con la salud mental en consulta externa o inclusive si no existe apoyo en cuanto al ambulatorio intensivo no se va a poder rehabilitar. Primero, es muy difícil, prácticamente imposible que una persona que tiene consumo a su alrededor, que tiene a disposición las sustancias estupefacientes, que no se ha determinado enteramente a dejar el consumo, es muy difícil que lo deje solo con atención psicológica. Además, para abandonar el consumo de sustancias, ustedes saben que el consumo es un síntoma de que algo está fallando en mi esfera personal. Si es que yo no tengo una buena red en su integralidad, en red de atención, ya sea familiar, del contexto, un buen trabajo, por más que yo vaya a una atención en salud mental, yo no voy a poder dejar mi consumo. Inclusive llevamos a factores biológicos, o sea, si yo estoy determinada a dejar el consumo, pero veo que la persona que está al lado de mi cama consume todos los días y me llega el olor, va a ser mucho más difícil para mí. Entonces, por más que tú tengas contención psicológica, si tú no tienes una buena red de apoyo, no vas a poder dejar de consumir las sustancias. Desde mi punto de vista personal como psicóloga les podría decir eso. Tal vez alguien piense que sí, con atención psicológica es suficiente. Yo creería que ya viene por el asunto de un contexto y de una red de apoyo. Gracias, doctora. Tenemos una cuarta pregunta que dice, en caso de requerir coordinar con el Ministerio de Salud Pública respecto a la situación de una persona privada de libertad, ¿a través de qué persona o de qué unidad lo podemos realizar? Ya, bueno, en el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional de Primer Nivel de Atención en Salud, a la que nosotros pertenecemos, es el punto focal de están involucradas en la atención a PPL, sin embargo, la Dirección Nacional de Primer Nivel es la que articula a todas estas direcciones y subsecretarías. Y de igual manera, nosotros coordinamos con el nivel operativo, que vendrían a ser las coordinaciones zonales, distritales y los equipos de atención en salud. En ese contexto, ustedes podrían dirigir sus comunicaciones a la Dirección Nacional de Primer Nivel del Ministerio de Salud Pública. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta. Dice, cuando existen personas privadas de libertad con problemas de trastornos mentales en estado psicótico, ¿de qué manera actuaría el Ministerio de Salud Pública para atender a estas personas? Porque existen personas privadas de libertad que han generado trastornos mentales dentro de los centros penitenciarios. Doctorita, si usted nos puede compartir su experiencia, creo que nos va a ayudar un montón a saber qué es lo que se puede y no se puede hacer en un CPI. Muy bien. Cualquier persona que tenga alguna alteración mental, una de ellas es la psicosis, también tenemos ansiedad y depresión, lo que hacemos nosotros es realizar primero una atención integral, tanto por el área médica como por el área psicológica. De acuerdo a eso, si no se puede tratar esa patología por medio de una guía clínica que es el NHGAT, que nos ayuda a poder tratar ese tipo de patologías en el primer nivel de atención, nosotros realizamos la referencia para el área de psiquiatría. En la PACL nosotros realizamos el documento y ese documento, como Ministerio de Salud ya se encarga de obtener la cita hospitalaria, se la obtiene y la PACL es trasladada al hospital para que sea cumplida su cita por psiquiatría. De acuerdo a cómo el psiquiatra valore o vea las recomendaciones, en las últimas de las instancias pueden hasta realizar la compra del servicio al Hospital de Neurociencias. Se ha realizado.
de acuerdo a las recomendaciones o a la valoración clínica que realice el especialista psiquiatra en esa situación. Gracias, doctor. Antes de finalizar, vamos a darle la palabra al doctor Santiago González, que tiene su mano levantada. Estoy solicitando reactivar su micrófono, doctor. Ya puede usted activarlo. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Escuché a la doctora Pavón que nos indicó sobre el tema de dietas de los PPLs. En la realidad, estos hechos no suceden porque si bien efectivamente existe dentro de los centros penitenciarios unos caterings, pero estos no se prestan en ese sentido para que puedan facilitar dietas a los PPLs que están con ciertas afecciones médicas. Por lo tanto, en ese sentido, ¿en qué forma realmente existe un control de parte del Ministerio de Salud para que se estén cumpliendo rigurosamente esos hechos de que están dándoles las dietas a los privados de libertad? Porque en la práctica eso no se cumple. Por otro lado, nos indica que la atención de salud se hace también con la debida comunicación a las redes médicas. Pero sin embargo, es también notable que en los centros de privación de libertad el control no se lleva se lleva por parte a veces de los directores y muchas veces no de los mismos médicos. Entonces, ¿en qué forma realmente estamos pendientes con las citas que se han dado a los privados de libertad, subsecuentes a la primera cita, o subsiguientes sería más bien a la primera cita que ya tomaron para poder ser atendidos? Entonces, estas situaciones se vuelven un poco utópicas en el interno de la privación de libertad. Gracias. De acuerdo, doctor González. En realidad sí es utópico. Es muy complejo llevar el servicio de salud dentro de un CPL. Con respecto a las dietas, como le decíamos, nosotros prescribimos las dietas. Hemos conversado con el SNAI y el servicio de catering sí tiene abierta la factibilidad de dar dietas especiales. Dentro de su contratación es factible dar dietas especiales y de hecho en algunos CPL se lo hace. Vuelvo y repito, nosotros comunicamos el asunto de las dietas, hemos tenido algunas reuniones porque en realidad no todas las dietas se entregan, no todas las dietas se entregan a las personas que deberían entregarse, pero el servicio de alimentación es enteramente del SNAI, ellos son administradores de un contrato de catering. Entonces nosotros como ministerio estamos siempre, aunque ustedes no me crean, nos reunimos muchísimo con el SNAI y estamos siempre alertando. Ellos conocen de estos problemas, de que las dietas a veces no son entregadas, no llegan a las personas que realmente necesitan, pero esto ya tendrá que tratarse en la cancha del SNAI, por un lado. Por otro lado, el asunto de la compra de servicios, como les dije, se da, es legalmente factible, se ha hecho en muchos casos, no han sido muchos porque tienen que ser casos excepcionales donde nosotros en realidad dentro de nuestra provisión de servicios no tengamos los insumos. Hemos tenido varias citas incumplidas por cuestiones de falta de movilización, sí hemos tenido, como para llevar un poco el seguimiento más estricto, nosotros trabajamos con algo que se llama el libro diario de referencias hospitalarias. El libro diario es un registro que tiene el personal de salud de todas las citas, de todas las referencias que se han realizado, y ahí se marcan estas como cumplidas y no incumplidas. En el caso de que no se cumplan por cuestiones de movilización, nosotros comunicamos al SNAI. Hemos hecho varios informes al SNAI de que muchas citas no han sido cumplidas, de que por A o de cosa los papeles no se han podido movilizar. Y sí hemos perdido muchos turnos, hemos atendido sí a mucha gente. Ahorita estamos con este nuevo flujo, en realidad nos ha ido bien porque estamos haciendo un seguimiento estricto de por qué no se dan estas referencias, pero no les voy a mentir, no solo de nosotros depende la movilización, y si hay muchos que no se pueden cumplir, y por el asunto de seguimiento tal vez unos otros se pasen, pero tenemos ya una forma de hacer registro de las referencias hechas y el porcentaje de cumplidos e incumplidas que tenemos. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos detectar si un CPL tiene, por ejemplo, 100 referencias realizadas y tiene cumplidas 2. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos están dando? O si de las cumplidas tiene todas cumplidas, pero dice que el 10%
incumplimiento fue porque el PPL no pudo ser movilizado por falta de custodia. Esto también sí nos pasa, tenemos que alertar al SNAI, pero bueno, eso ya es como algo que se sale de nuestras manos. Nosotros damos la referencia, damos la cita, damos el turno, lo comunicamos, y hay veces que por falta de movilización o custodia el PPL lamentablemente no puede salir. Gracias, doctora. Para finalizar, hay una pregunta, dice, ¿cuál es el procedimiento cuando existe un código de validación generado por el Ministerio de Salud Pública para atención en salud de un privado de libertad? No le escuchamos, doctora. Creo que está silenciado su micrófono, quizá. Ya, perfecto. Bueno, era cuando no existe un código de validación. Sí, la pregunta dice, ¿cuál es el procedimiento cuando existe un código de validación generado por el Ministerio de Salud Pública para atención en salud de un privado de libertad? Si no me equivoco, el código de validación, y ahí sí me va a corregir el doctor Ítalo y me va a apoyar en esto, el código de validación es cuando ya el Departamento de Gobernanza de la Dirección de Hospital ha dicho, yo no puedo solventar esta emergencia, entonces, por favor, Gobernanza, ayúdame a gestionar con la red. Ese es un código de validación, eso es lo que pasa. Cuando yo ya tengo el código de validación, yo puedo hacer que el PPL se atienda fuera de la red del MSP, y los gastos obviamente son planificados al MSP. No sé si el doctor quiere aportar en esto. Sí, efectivamente, para acotar algo a lo que dijo la compañera Karina, cuando MSP dentro de su competencia no puede cumplir el servicio que se necesita para restablecer la salud de la PCL, genera un código de validación y con eso se realiza la compra del servicio. Pero una vez tenido el código de validación, no quiere decir que en ese mismo momento se realizará el servicio en cualquier unidad de salud externa. Mediante un sistema informático se sube el código a la nube y la unidad operativa externa que pueda realizar el procedimiento X obtiene el servicio. Cosa que el Ministerio de Salud lo que hace es cancelarle el servicio prestado a la unidad externa mediante ese código de validación. Pero no quiere decir que inmediatamente obtenido el código de validación se va a realizar el procedimiento X que necesite la PACL. Hay que tener en cuenta eso. También hay algo que ustedes deben saber, y es que nosotros lanzamos este código de validación y lanzamos el hecho de que necesitamos atención de la red, pero no muchos prestadores nos atienden si se tratan de PPLs. Hay que ser claros en esto también. Hay veces que los hospitales o clínicas ven que es un PPL y por las cuestiones mediáticas, por las cuestiones de seguridad y todo eso, no nos dan un turno, no nos dan acceso. Ya es un poquito difícil también por ese lado. Gracias, doctora. Veo nuevamente la mano del doctor Santiago González. Voy a reactivar su micrófono, doctor. Le escuchamos. Sí, justamente, gracias. Es por el tema de las consultas a los PPLs, ¿no? ¿Cómo se maneja este particular que le voy a mencionar? Vamos a suponer que hay una consulta fijada para un día y se llega al centro de atención médica. Vamos a darle la ciudad que yo estoy, la ciudad de Tena. Aquí no hay más que un centro de segundo nivel, me parece que es el hospital que está atendiendo a los PPLs. En este sentido, ellos muchas veces requieren que esa cita médica sea con otro especialista, pero el especialista o el médico que atendió en ese instante tiene o no tiene la obligación de referirle, creo que el término, hacia el otro profesional o el otro especialista para que pueda ser su subsiguiente la cita. O tiene en este caso el PPL, tomando en cuenta la limitación que tiene él mismo frente a poderse ir directamente, hacerse atender, buscar una nueva cita. ¿Cómo es el procedimiento o cómo se ha adoptado esta forma que ustedes han hecho? Ya. Bueno, esto se da en la población general y en la privada de libertad. Hay veces que los especialistas no asignan citas subsecuentes. No existe ningún impedimento normativo ni tecnológico para hacer esto.
Todos los establecimientos de salud manejan agendas. Si son de segundo y tercer nivel de atención, manejan sistemas propios y sí pueden agendar las citas. Esto ya es una cuestión de coordinación entre el distrito de salud y el hospital, en este caso, para que más que todo se sensibilice o se considere que la población está privada de libertad y no va a poder llamar, no va a poder acercarse a coger un turno. No, como vuelvo y repito, no hay ningún impedimento, esto se puede hacer, en muchos casos se hace. Ya son profesionales focalizados los que definitivamente no agendan citas subsecuentes ni dentro de un CPL ni para la población fuera del CPL. Gracias, doctora. Desde la Escuela de la Función Judicial agradecemos al doctor Ítalo Jackson Probaque, a la licenciada Estefanía Baños y a la psicóloga clínica Karina Pavón de la Dirección Nacional de Primer Nivel en Atención en Salud del Ministerio de Salud Pública por sus valiosas intervenciones del día de hoy. A los participantes les agradecemos por su asistencia y les recomendamos, por favor, estar al pendientes de sus correos electrónicos institucionales, medio por el cual se les comunica toda la información pertinente a los procesos académicos que realizamos. Les esperamos el próximo jueves 19 de mayo a la misma hora, 4 de la tarde, para continuar con la cuarta videoconferencia de este curso, donde desarrollaremos la temática Límites del ejercicio de la facultad disciplinaria, con ponencia del doctor Ignacio Mayoral de la Universidad Internacional de Valencia desde Costa Rica. Igualmente se les enviará, como de costumbre, por correo los datos de conexión para que puedan conectarse a dicho evento. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter, y también, por favor, si tienen dudas o inquietudes, pueden escribir al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es con sus nombres, sus datos, la consulta que tengan y la indicación del curso, del nombre del curso al que se refieran. Muchísimas gracias nuevamente a los doctores ponentes, a los participantes les esperamos el próximo jueves. Damos por concluido el evento del día de hoy y procedemos al cierre de la sala. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Estefanía, y gustosos de poderles acompañar. Salud. Gracias, hasta luego.